Hay dolores que las palabras no alcanzan, y uno de los más silenciosos y profundos es el de una madre que ve cómo su hijo se aleja de la fe. No es solo la ausencia en la iglesia, ni tampoco la Biblia abandonada y llena de polvo en la estantería. Es ese vacío en la mirada, el rechazo a todo lo que antes formaba parte del hogar, la oración antes de comer, los cantos que acompañaban los días, el devocional que unía a la familia. Ese dolor no sangra por fuera, pero va carcomiendo por dentro. Pasa desapercibido para los demás, pero Dios ve cada lágrima en la almohada, cada súplica pronunciada en el silencio del corazón. Y cuando se trata de espiritualidad, ninguna madre se rinde. Porque una madre que ama, lucha. Y lucha con las armas que vienen del cielo. Por eso, en este vídeo quiero compartir algo que puede transformar la vida de tu hijo, 3 prácticas con el rosario que enseñó el Padre Pío para protección y salvación. Puede que nunca hayas oído hablar de estas enseñanzas tan poderosas, pero son clave para fortalecer la fe y asegurar la protección espiritual de tu familia. Y para renovar esa fe juntos, escribe en los comentarios: María, protege a mi hijo con tu rosario. Un gesto sencillo, pero lleno de poder y esperanza. Ahora vamos a descubrir las prácticas que el Padre Pío recomendó para salvar y bendecir a tu hijo. La verdad es que la mayoría de estas madres se preguntan qué fue lo que salió mal. ¿En qué fallé? ¿Será que no enseñé bien el camino de Jesucristo? ¿Será culpa mía? Pero no se trata de culpa, se trata de combate. El mundo allá afuera es ruidoso, lleno de ideologías disfrazadas, mensajes que parecen inofensivos pero que van alejando a los jóvenes cristianos del Evangelio de forma sutil. Y lo más cruel es que muchas veces esos hijos se burlan de la fe que los formó. Madres que antes eran las primeras en llegar al culto, hoy van solas, con el corazón encogido y el nombre de sus hijos en el bolsillo, como si llevaran una petición secreta hasta el altar. Es ahí donde se abre el verdadero campo de batalla, el espiritual. Pero aquí viene la clave que pocos escuchan: llorar no es suficiente. El sufrimiento tiene que convertirse en movimiento, y ese movimiento tiene que ser espiritual. No es un sermón lo que lo arregla, ni tampoco un buen consejo. Es guerra. Y la oración es el arma. Cuando una madre se arrodilla, el infierno tiembla. Cuando insiste en la intercesión, aunque no reciba respuestas inmediatas, está sembrando semillas invisibles que Dios sí ve. Ya lo decía una señora una vez: mi hijo se fue de casa, pero no del rosario que sostenía cada día. Eso es. La fe no es un sentimiento vago, es una acción concreta. Y hay una acción específica que ha transformado la vida de muchas madres, pero de eso hablaremos ya mismo. Nunca ha sido tan fácil perder la fe, ni tan difícil darse cuenta de que se está escapando entre los dedos. El mundo moderno es rápido, ruidoso, lleno de voces que parecen sabias, pero que alejan a los jóvenes cristianos de la verdad del Evangelio. Las redes sociales, por ejemplo, se han convertido en púlpitos paralelos. Predicadores del vacío, influencers sin espiritualidad, y una cultura donde todo va de seguir al corazón, aunque ese corazón esté ciego. Y mientras tanto, el culto del domingo queda atrás. ¿La Biblia? La han cambiado por frases hechas en Instagram. La religión se ha vuelto motivo de burla en vídeos cortos. Y es en este escenario donde muchos hijos están siendo capturados, no por falta de inteligencia, sino por exceso de distracción. Y no creas que todo esto pasa de la noche a la mañana. Es una erosión sutil, lenta, casi imperceptible. El joven empieza alejándose de los estudios bíblicos, luego evita el canto en familia, ignora los sermones, y al final rechaza todo lo que le recuerde a Jesucristo. La espiritualidad va siendo cambiada por un vivir el momento, por una búsqueda de identidad que nunca se completa. Muchos padres, y sobre todo las madres, se asustan cuando se dan cuenta. Pero la verdad es que el enemigo entra sin tocar la puerta, se infiltra con dudas, críticas y argumentos que parecen lógicos pero que distorsionan la fe. Es un ataque que viene por el entretenimiento, los algoritmos, los influencers que jamás han abierto una Biblia, pero dictan cómo debe vivir una persona.
Pero aún queda una salida, y comienza con los ojos espirituales bien abiertos. Porque si el mundo grita, el cristianismo susurra. Y quien quiere rescatar a un hijo necesita aprender a escuchar ese susurro de Dios en medio del caos. Esta batalla no se gana solo con consejos humanos. Hace falta estrategia espiritual. Las madres que resisten tienen que entender que ahora el combate es devocional, constante, firme. Y que hay una respuesta concreta para eso. Y no es cualquier respuesta. Es una acción poderosa, enseñada por uno de los santos más grandes de nuestro tiempo, que comprendía exactamente cómo vencer batallas espirituales dentro del propio hogar. Hay momentos en los que la desesperación parece gritar más fuerte que la fe. Cuando una madre ve que su hijo se aleja de la iglesia, que se mete en ideologías contrarias al cristianismo, o simplemente pierde el gusto por la oración, su corazón se encoge. Es natural llorar. Es humano sentirse impotente. Pero, hablando espiritualmente, el llanto por sí solo no mueve el cielo. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que, incluso entre lágrimas, alzaban la voz en oración. Ana, la madre de Samuel, no se quedó solo lamentando su dolor, oró con profundidad. Eso es lo que muchas madres necesitan volver a aprender, que el sufrimiento no es un punto final, sino el punto de partida para un nuevo clamor. Y ojo con esto, esta oración tiene que ser concreta, firme, con dirección. No se trata de repetir palabras por costumbre, sino de hacer de ese momento una verdadera intercesión. Una madre puede elegir un rincón de la casa, encender una vela, abrir el Evangelio, y ahí, con fe devocional, suplicar por ese hijo que ya no quiere saber nada de religión. Puede escribir su nombre en un papel y meterlo dentro de la Biblia, como un acto simbólico de entrega. Puede consagrar su vida cada día al Sagrado Corazón de Jesús. Son gestos pequeños, pero cargados de un poder que va más allá de lo que se ve. Lo que parecía desesperación, se convierte en adoración. Lo que era impotencia, se transforma en acción espiritual. Porque cuando una madre reza con el corazón roto, el cielo se mueve. Y no existe oración hecha con fe que vuelva vacía. Muchos testimonios de fe empiezan justo ahí, en el momento en que una mujer decide dejar de lamentarse y empieza a actuar espiritualmente. Y aquí entra un detalle que muchos aún no han entendido: hay un tipo de oración que, cuando se hace con intención y sacrificio, tiene un efecto aún más profundo en el rescate de los hijos. Y quien nos reveló este secreto fue precisamente alguien que dedicó toda su vida a salvar almas. No es exagerado decir que el rosario, en manos de una madre, es como una espada en manos de una guerrera espiritual. El Padre Pío lo decía con firmeza: el rosario es el arma para estos tiempos. Y si hay alguien que entiende bien la lucha espiritual, es una madre que ve cómo su hijo se aleja de la fe, de la iglesia, de la oración, incluso de Jesucristo. Ese alejamiento no es solo un cambio de conducta, ni es una batalla invisible, donde el enemigo actúa en silencio, intentando asfixiar cualquier semilla de espiritualidad que haya sido plantada en el corazón de los jóvenes cristianos. En esos momentos, el rosario no es una tradición anticuada. Es resistencia. Es intercesión. Es adoración convertida en súplica. Ahora dime tú, ¿cuántas veces una madre se siente con las manos atadas, sin saber qué decirle a su hijo, sin poder llevarlo a los cultos, a los estudios bíblicos, a los momentos de alabanza? Entonces el rosario se convierte en su voz frente al cielo. Cada Ave María es como un martillo golpeando la puerta del corazón de ese hijo. Es como si dijera: Señor, no me rindo. Mientras el mundo moderno ofrece placeres rápidos, ideologías vacías y distracciones sin sentido, el rosario ofrece constancia. Y eso, amigo mío, el enemigo lo teme. Lo que una madre dice, el hijo puede ignorarlo. Pero lo que una madre reza, el cielo lo escucha. Y hay más, no se trata solo de repetir palabras. Es un acto de entrega, de presencia, de fe encarnada. El rosario puede rezarse de rodillas, caminando, con la foto del hijo en la mano, o frente al sagrario, en el silencio de una iglesia vacía.
Es ahí donde la madre se convierte en profeta. Es ahí donde el rosario deja de ser un objeto y se vuelve un hilo espiritual que une la tierra con el cielo. Pero hay una forma concreta de rezarlo por un hijo, una manera que transforma esa oración en una súplica viva y poderosa, y el Padre Pío enseñó esto con detalle, para que ninguna madre se perdiera en el camino. Mucha gente piensa que rezar el rosario es solo repetir lo mismo una y otra vez, y listo. Pero no es así. El Padre Pío fue tajante al decir que hay una forma específica, casi secreta, de rezar el rosario cuando se trata de un hijo que se ha alejado de la fe. No es una oración rápida, hecha entre tareas o por obligación. Es una oración devocional, sacrificial, que requiere entrega, lágrimas, intención profunda. La madre tiene que rezar como si estuviera metiendo el nombre de su hijo dentro de cada misterio, como si dijera: Señor, te ofrezco este dolor, esta súplica, esta Ave María por él. Es fe activa, no memorizada. Esa oración hay que hacerla con el corazón en carne viva, y eso lo cambia todo. La madre puede preparar un pequeño altar en casa, encender una vela, colocar la Biblia abierta y una foto del hijo. Puede ayunar en silencio, ofrecer un sacrificio, renunciar a algo que le guste, como el café, una red social, un programa de tele, y convertir esa renuncia en oración. Eso le da fuerza a la súplica. El rosario, así rezado, se convierte en un culto íntimo, una adoración personal, una intercesión silenciosa que mueve el cielo y hace temblar al infierno. Porque cuando una madre reza así, molesta a las tinieblas. Ya no es solo madre, ni es guerrera, es intercesora, es canal directo entre su hijo y Dios. Por eso muchas madres dicen que no ven resultados, que llevan años rezando y el hijo solo va a peor. Quizás solo están repitiendo palabras, pero no están poniendo todo el corazón. No están haciendo del rosario un acto consciente de fe y espiritualidad. Es como tener una espada y usarla como bastón. La oración adecuada, hecha del modo correcto, en el momento justo, cambia destinos. El Padre Pío aconsejaba a las madres que ofrecieran cada decena por un aspecto del alma del hijo, su mente, sus ojos, sus amistades, su sexualidad, su fe, su futuro. Cada detalle. Porque ningún hijo está realmente perdido, mientras haya una madre de rodillas rezando con ese tipo de propósito. Ella estaba en el fondo del pozo. Su hijo, metido en las drogas, agresivo, se burlaba de la fe, rompía las imágenes de la casa y decía que Dios no existía. Esa madre ya lo había intentado todo: psicólogo, pastor, médico, consejero, terapias, iglesia. Pero nada funcionaba. Fue entonces, en medio de la desesperación, que escuchó hablar de Padre Pío. Una amiga le habló del poder del rosario, pero de una forma distinta, con intención, como sacrificio. Y allí, en su rincón, con la Biblia abierta y el corazón roto, decidió seguir esa orientación. Rezaba cada día a las 3 de la madrugada, llorando en silencio, ofreciendo todo por su hijo. Cada cuenta del rosario era como una lágrima ofrecida en el altar de Dios. Fueron exactamente 21 días. 21 días sin quejarse, sin acusar, sin discutir, sin exigir. Solo rezaba. La mañana del día 22, el hijo entró en su habitación con los ojos hinchados, se arrodilló y lloró: «Mamá, he soñado con el infierno. He visto el daño que te estaba haciendo. Perdóname. Quiero cambiar». La madre lo abrazó como quien abraza un milagro. Y ese mismo día, volvió con ella a la iglesia. Empezó a asistir a los cultos, escuchar sermones, participar en estudios bíblicos, y allí renació. Hoy es líder de jóvenes cristianos y cuenta su testimonio de fe como un verdadero rescate, fruto de la oración devocional de su madre. Este testimonio no es un caso aislado. Se repite en muchas partes del mundo. Porque donde hay fe verdadera, hay transformación. Donde hay una madre dispuesta a actuar espiritualmente, con seriedad, con amor, con ayuno y adoración, el cielo responde. El mismo Jesucristo dijo que algunas batallas solo se ganan con oración y ayuno.
Y el rosario, en las manos adecuadas, es más que una oración, es un arma espiritual, es intercesión activa. Esa madre no se convirtió en santa solo en los papeles, se convirtió en santa en la vida real. Y eso mueve el corazón de Dios. Pero, ¿qué quería decir Padre Pío con esa frase tan fuerte sobre las madres de rodillas? La frase de Padre Pío lleva un peso espiritual tremendo, una madre que reza salva a su hijo de rodillas. Pero, ¿qué significa eso, en la práctica? Significa que hay una autoridad espiritual única que Dios concede a la maternidad. La rodilla de una madre que se dobla no es señal de debilidad ni es un gesto de poder. Es en ese gesto que el cielo se abre. Cuando una madre se arrodilla, no solo reza, intercede, ofrece, se sacrifica en silencio. Se une al dolor de María al pie de la cruz y participa en la salvación de ese hijo, incluso si está en el pecado más profundo. Padre Pío sabía que la oración de una madre tiene un valor especial. Él veía, espiritualmente, como el infierno tiembla cuando una mujer decide luchar en silencio. No con gritos, sino con el rosario en las manos. No con desesperación, sino con una fe firme. Porque no es la fuerza del argumento lo que cambia un corazón endurecido. Es la fuerza del amor unido al sufrimiento, ofrecido como sacrificio a Dios. Y ese es el poder de una madre que reza con el corazón desgarrado, pero el alma firme en la esperanza. Se convierte en un puente entre el cielo y la tierra. Arranca gracias. Rompe cadenas invisibles. Cuando Padre Pío dijo esa frase, quería despertar a las madres a esa misión espiritual. No se trata solo de ser una buena madre, en el sentido común, sino de ser una guerrera espiritual. De asumir que el alma del hijo puede salvarse gracias a sus oraciones escondidas, a sus noches sin dormir, a cada lágrima derramada en la almohada. Eso es lo que significa, la salvación de un hijo puede comenzar en el silencio de una madre de rodillas. Y si esa frase te ha tocado, quizás sea porque el cielo también te está llamando a ti para esa misión ahora. Muchas madres rezan el rosario todos los días, pero no ven cambios en sus hijos. Y ahí es cuando llega el desánimo, ¿verdad? Pero hay un detalle espiritual que pocos perciben y que Padre Pío advertía con seriedad: el rosario, cuando se reza con el corazón amargado, lleno de rencor, o con quejas, pierde fuerza. Sí, incluso la oración más poderosa puede volverse ineficaz si se hace de forma automática, sin fe viva, o peor aún, con el alma en conflicto. Dios escucha la súplica sincera, no la repetición vacía. Es como intentar encender una vela en medio de la lluvia, la intención es buena, pero algo impide que la llama prenda. El error espiritual más común es rezar con el corazón cerrado. La madre reza, pero se queja de todo. Reza, pero no perdona a su hijo. Reza, pero vive murmurando que ya no vale la pena. Eso bloquea el cielo. Padre Pío enseñaba que el rosario debe estar cargado de fe concreta, incluso si el corazón está sangrando. La madre necesita levantarse espiritualmente cada día y declarar: Jesucristo, creo en tu promesa, mi hijo es tuyo, y no soltaré este rosario hasta verlo salvo. Esa es la diferencia entre una oración mecánica y una oración que mueve el trono de Dios. Y eso lo cambia todo. Por eso, antes de rezar el próximo rosario, detente y examina tu alma. ¿Hay rencor? ¿Hay rabia? ¿Hay incredulidad? Entrégalo todo en las manos de Jesús. Reza el rosario con espíritu de adoración, con amor y confianza. Alaba en lugar de quejarte. Da gracias antes de ver el milagro. Haz de tu rosario un altar, no un hábito frío. Es ese pequeño ajuste interior lo que transforma la oración en una corriente viva de salvación. Y si haces eso con el corazón entregado, puede que empieces a notar que Dios ya estaba actuando, solo esperaba el momento en que tu fe fuese más fuerte que tu miedo. Vivimos en una época en la que la palabra tiene más poder que nunca, sobre todo en el mundo digital. Si Padre Pío estuviera aquí hoy, seguro que entendería el impacto que puede tener un simple comentario. Escribir: Señor, salva a mi hijo, en público,
en una red social, por ejemplo, no es solo una frase al azar. Es un acto de fe que va más allá de la pantalla, que mueve el reino espiritual. Es como un grito de intercesión que llama la atención de los ángeles y despierta la misericordia divina. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que no estás sola en esta lucha, porque cada comentario es también un testimonio de fe para otros jóvenes cristianos y madres que están pasando por lo mismo. Este gesto puede parecer pequeño, incluso insignificante para algunos, pero tiene un impacto enorme en la batalla espiritual. Cada palabra que se dice en voz alta, cada oración compartida, es un eslabón invisible que conecta corazones afligidos con Dios, como una cadena poderosa de alabanza y adoración. La Biblia nos muestra que la oración de justicia tiene mucho poder, y el testimonio público de la fe multiplica ese poder. Imagínate miles de madres en todo el mundo unidas en esta cadena de intercesión pública, clamando por la conversión de sus hijos, fortaleciendo el cristianismo y alimentando la llama de la espiritualidad. Por eso, la recomendación no es solo rezar en casa, en el silencio de tu habitación, sino también ser valiente, mostrar tu fe delante del mundo, aunque sea virtualmente. Comenta, comparte, deja tu oración pública. Es una forma concreta de evangelizar, de transformar la desesperación en acción, de usar la religión como escudo y espada. Al fin y al cabo, si el culto y la alabanza son armas poderosas, el testimonio público de la fe es el campo de batalla donde el cristianismo puede florecer o morir. ¿Qué te parece probar esta forma de oración hoy mismo? Quizás el próximo paso esté justo ahí, en esa acción tan sencilla. El rosario, para quien conoce su profundidad, no es solo un conjunto de oraciones mecánicas, sino un hilo invisible, delicado pero firme, que conecta el corazón de la madre con el de su hijo alejado. Cada Ave María rezada con amor es como una mano extendida en la oscuridad, una llamada suave que toca tanto el corazón de Dios como el del joven perdido. Es un puente espiritual que atraviesa la distancia del desánimo, la duda y hasta la rebeldía, porque la fe que nace en la oración sincera tiene el poder de romper el aislamiento más profundo. Es como si cada cuenta del rosario fuera un paso en la jornada de regreso, invisible para los ojos, pero palpable en el espíritu. La espiritualidad del rosario revela una verdad esencial: no estamos solos en la lucha por la conversión de los hijos. Dios camina con nosotros en ese proceso, y el rosario es una herramienta sagrada, un arma de adoración y alabanza que actúa con paciencia y constancia. En la Biblia vemos que la perseverancia en la oración es uno de los secretos para mover montañas, y el rosario, cuando se reza con el corazón abierto, encarna esa perseverancia. Por eso, las madres deben entender que rezar el rosario no es un ritual distante, sino un diálogo profundo, lleno de esperanza y fe, que nunca falla en llegar al trono de Dios. Y es importante recordar, esa conexión invisible no exige respuestas inmediatas ni señales claras para la madre. Muchas veces, el regreso del hijo sucede en silencio, poco a poco, casi imperceptible, pero sucede. El rosario es ese hilo que nunca se rompe, la línea sutil que sigue tirando del hijo hacia la luz del Evangelio, de la Iglesia y de la verdadera espiritualidad. ¿Quién sabe si el próximo paso de ese rescate está justo en la siguiente Ave María? La respuesta puede estar más cerca de lo que imaginas. Padre Pío, conocido por su profunda espiritualidad y don de discernimiento, tuvo una visión que toca el corazón de toda madre. Vio a jóvenes caminando hacia el abismo, alejados de la fe, sumergidos en las sombras del mundo moderno. Pero también vio madres de rodillas, rezando fervientemente el rosario, cada oración una pequeña luz brillando en la oscuridad. Esa imagen poderosa revela el conflicto invisible entre el mal que intenta alejar a los hijos de la Iglesia y la fe que todavía resiste en manos de las madres, que nunca dejan de clamar por ellos. Es una batalla espiritual silenciosa pero decisiva, donde la devoción de una madre puede ser el hilo que salva. Esa visión refuerza la idea de que la oración y la espiritualidad son más que actos individuales, son fuerzas que afectan realidades espirituales profundas. A través del rosario, cada madre está llamada a ser un faro de esperanza, una fuente de luz que puede romper el silencio del alejamiento y alcanzar el corazón del hijo perdido. El testimonio de fe se convierte entonces en el arma más eficaz, alimentando la llama del cristianismo y renovando la espiritualidad familiar.
Para las jóvenes cristianas, este ejemplo es una invitación a la perseverancia y al compromiso devocional, mostrando que la lucha por la conversión también es una misión comunitaria. Y más aún, esa visión sugiere que, incluso cuando todo parece perdido, todavía hay un camino de regreso iluminado por la alabanza, la adoración y la oración sincera. El culto no es solo un momento dentro de la iglesia, sino un acto diario de resistencia espiritual. Padre Pío nos recuerda que la fe no abandona, no se rinde, y que cada madre puede ser el instrumento divino que transforma la desesperación en esperanza. El próximo paso de ese camino de fe quizá esté justo en comprender qué causa realmente el alejamiento espiritual, algo que exploraremos en el próximo tema. Hay que entender que el mal, cuando actúa en la vida de los jóvenes alejados de la fe, no lo hace con estruendos ni señales evidentes, sino de manera silenciosa, casi imperceptible. Padre Pío alertaba que cuando un joven rechaza a Jesucristo y se aleja de la Iglesia, muchas veces se está escuchando otra voz, una voz que no viene del Evangelio, sino de falsas promesas, ideologías distorsionadas y trampas espirituales del mundo moderno. Esa voz susurra dudas, sembrando confusión en el corazón de quienes deberían estar firmes en la fe, creando un terreno fértil para el alejamiento y la pérdida de la espiritualidad. Esta acción silenciosa del mal es una de las razones por las que muchos jóvenes cristianos se sienten perdidos sin saber por qué, y porque sus madres ven su sufrimiento con tanto dolor y desesperación. La influencia sutil de creencias distorsionadas o de ideologías que niegan los valores bíblicos es como un velo que va cubriendo lentamente la verdad, impidiendo que el Evangelio brille con fuerza en sus corazones. Por eso, la oración constante, la adoración fervorosa y el estudio bíblico en familia se vuelven escudos esenciales contra esta infiltración invisible. La alabanza y la devoción fortalecen la resistencia espiritual y renuevan la fe. En el fondo, esta lucha silenciosa nos recuerda que la batalla por el regreso del Hijo no es solo una pelea externa, sino sobre todo un enfrentamiento interno y espiritual. El culto, el sermón, la oración del rosario, son todas armas indispensables en esta guerra invisible que exige persistencia, fe y discernimiento. Cuando entendemos esta dinámica, podemos actuar con más sabiduría y esperanza, preparando el terreno para que la conversión suceda de verdad. Y así, llega el momento de conocer una historia que nos inspira a nunca rendirnos, la abuela que rezó el rosario de los 21 días, un ejemplo de fe y perseverancia que veremos a continuación. En medio de la batalla espiritual por la conversión de un ser querido, historias como la de la abuela que rezó el rosario de los 21 días se convierten en faros de esperanza para muchas familias. Esta señora, movida por una fe inquebrantable y un amor profundo, aceptó el reto de un devocional intenso y específico, rezando el rosario con total entrega durante 3 semanas consecutivas. Esta práctica no es solo un ritual, sino una verdadera entrega del corazón, un acto devocional donde cada Ave María se convierte en una súplica concreta a Jesucristo por el alma de su hijo o nieto alejado. Para quien quiera aplicar esta devoción, el secreto está en la disciplina y la intención clara. Más allá del poder de la oración, esta historia muestra la importancia de seguir orientaciones espirituales con obediencia y perseverancia. La abuela, aun cansada y con muchas ocupaciones, encontró en el rosario una forma de cultivar su espiritualidad diariamente, manteniendo firme su fe y su alabanza en medio de la espera. Esta constancia es una lección para jóvenes cristianos y todos los que enfrentan desafíos en la evangelización familiar. La espiritualidad se fortalece en la práctica cotidiana, en el cultivo de la oración y en la confianza en el Evangelio. Para quien no sabe por dónde empezar, se recomienda un tiempo fijo diario para la oración, que puede ser justo al despertar o antes de dormir, siempre con la Biblia cerca para un estudio breve. El resultado de esta dedicación no tardó en llegar, el nieto empezó a mostrar cambios, un regreso gradual a la iglesia, al culto y a los estudios bíblicos, renovando la fe de toda la familia. Esta transformación no es magia, sino fruto de una batalla espiritual real, donde el rosario actúa como una cadena celestial de rescate. Esta experiencia deja claro que, incluso en medio de la desesperación, la fe y la oración son caminos sólidos de esperanza. Y es precisamente esa fuerza espiritual del rosario la que se entenderá mejor cuando hablemos de su papel como cadena celestial de rescate en el próximo tema. El rosario, lejos de ser una simple repetición de palabras,
es una poderosa cadena celestial de rescate, un vínculo espiritual que conecta a madres e hijos, corazones afligidos y la gracia divina. Padre Pío, con su profunda espiritualidad, enseñaba que cada Ave María rezada con amor es como un hilo invisible que va tirando del alma del hijo alejado, trayendo luz donde había oscuridad. Esta batalla espiritual no es superstición ni mera tradición, ni es una lucha real, con frutos visibles, donde el rosario actúa como escudo contra las fuerzas de las tinieblas que buscan robar la fe y la espiritualidad de los jóvenes cristianos. Para muchas madres, entender el rosario como un arma de fe trae un nuevo ánimo para enfrentar días difíciles, especialmente cuando los testimonios de fe parecen escasos y la oración tarda en hacer efecto. El rosario es también una invitación a la adoración y la contemplación, un momento devocional donde la conexión con Jesucristo se fortalece, renovando la confianza en la Biblia, en las enseñanzas de la Iglesia y en la fuerza de la oración. Es importante recordar que esta cadena celestial no exige grandes hazañas, sino la persistencia diaria, el cultivo de la alabanza y el corazón abierto para recibir la gracia que viene del culto y del Evangelio. Y cuando esta cadena espiritual se activa con fe e intención, aparecen las señales, pequeños gestos de conversión, regresos inesperados a la Iglesia, la retomada de los estudios bíblicos, y la transformación de la familia por el poder de la oración. La cadena celestial de rescate del rosario es, por tanto, una estrategia divina que nos acerca a la solución que Padre Pío siempre indicó, que está justamente en las 3 revelaciones específicas para madres en batalla espiritual, el próximo paso en este camino de fe y esperanza. Entre las muchas joyas que nos dejó Padre Pío, 3 secretos específicos destacan como verdaderas guías para las madres que luchan por la fe de sus hijos alejados. Estas enseñanzas no son solo consejos, sino instrucciones espirituales profundas, entregadas como una brújula para que la oración, especialmente el rosario, no sea vacía ni mecánica, sino un acto de verdadera intercesión, lleno de fe y entrega. Cada secreto revela un aspecto esencial para potenciar la batalla espiritual, fortaleciendo la conexión entre madre, hijo y el propio Jesucristo. Y estos secretos, guardados con mucho cuidado, representan la última llave para quienes desean ver que la conversión ocurra de forma real y duradera. El primer secreto habla de la importancia de la entrega total, es decir, rezar el rosario no como una obligación, sino con el corazón abierto, haciendo de la oración un acto sacrificial. La segunda instrucción revela que la intención debe ser clara y repetida, pidiendo no solo por la salvación física, sino por la transformación espiritual completa, invocando el poder del Evangelio y la gracia de la Iglesia. El tercer secreto, por su parte, alerta sobre la importancia de la persistencia y la fidelidad en la oración, porque la batalla espiritual es larga y silenciosa, y exige de las madres una fe que no flaquea ante las dificultades y el paso del tiempo. Es una invitación a perseverar, incluso cuando los resultados parecen tardar. Estos 3 secretos de Padre Pío son un verdadero tesoro para jóvenes cristianos, madres y todos los que quieren interceder de forma efectiva, mostrando que la espiritualidad y el devocional, cuando están bien orientados, son armas poderosas contra las fuerzas del mal que buscan alejar a los hijos de la fe. Y así, iniciamos un ciclo que nos remite al comienzo de esta lucha, reafirmando que mientras haya madres de rodillas, hay esperanza y una fe verdadera capaz de transformar cualquier situación. Es en ese punto donde la verdadera misión comienza y donde el poder de la oración cobra vida más allá de lo que los ojos pueden ver.